Como si el asesinato de 2 mujeres que pasó desapercibido durante más de 30 años no fuera lo suficientemente impactante, este caso toma un giro completamente turbio e inesperado, revelando más de 100 víctimas en uno de los actos más horribles que pueda hacer un ser humano. Hoy veremos el caso de un criminal que, mucho más allá de ser un asesino brutal, también fue quien profanó los cadáveres de más de 100 víctimas durante años sin levantar sospecha alguna. David Fuller. Este nace el 4 de septiembre de 1954 en Deal, Reino Unido. No se sabe muy bien cómo fue su infancia u otros aspectos de su vida, pero se sabe que en alguna etapa de este fue fotógrafo por ahí en los años 80, para posteriormente dedicarse a ser electricista de hospitales. Más específicamente, se trabajó en 2 hospitales ubicados en el sur de Inglaterra. En estos realizaba turnos nocturnos, lo que le daba la oportunidad de no tener supervisión. Y esto es un detalle bastante importante en el que ahondaremos más adelante, pero ténganlo presente. Esto lo hizo por más de 15 años. Inicialmente se trabajó en el hospital de Cannon, Sussex, desde 1995, cuando este aproximadamente tenía unos 40 años de edad, hasta el 2010, cuando el hospital cerró sus puertas, por lo que este fue transferido por este mismo motivo al hospital de Tunbridge Wells en Pembury, donde trabajó desde el 2010 hasta su arresto en el año 2020. Aunque ya tenemos un contexto de este hombre y de su vida, para poder entender el caso tenemos que volver atrás hasta 1987. En la vida de Fuller, esto sería cuando él tenía de 32 a 33 años y ni siquiera había iniciado todavía a trabajar en su primer hospital como electricista. Durante esta época ocurrieron los Bedsit Murders, o también llamados los asesinatos de dormitorio, más o menos, que fue el nombre que se le dio a 2 crímenes ocurridos en Reino Unido, el de Wendy Niels y el de Caroline Pierce. La primera víctima de 25 años fue encontrada en su apartamento por su pareja debido a que la reportaron, pues esta no había llegado a su lugar de trabajo. Según la investigación, se encontró que esta fue golpeada, agredida sexualmente y estrangulada. La segunda, de tan solo 20 años, desapareció luego de que un taxi la dejara frente a su casa. Posteriormente se encontró su cuerpo en un dique lleno de agua y, nuevamente según la investigación, esta fue golpeada, agredida sexualmente y estrangulada. Ambos casos le sucedieron a 2 jóvenes quienes vivían en la misma zona, obtuvieron el mismo horrible final y además sus incidentes ocurrieron con 5 o 6 meses de diferencia, por lo que se pudo determinar que estos de cierta manera estaban relacionados o pudieron haber sido perpetuados por la misma persona. Lo que lastimosamente no se identificó fue la identidad de esta persona. Un caso que durante más de 30 años duró sin resolverse, pero como también ha sucedido en algunos otros, debido a los avances que se han realizado con respecto al ADN, posteriormente se pudo encontrar su culpable. Y para hacerles una pequeña cronología de cómo lo lograron, el incidente pasa en 1987. En el 2007 se realiza una revisión del caso sin resolver y se logra obtener un perfil de ADN, pero lastimosamente no hay coincidencia en la base de datos. Y llega el 2020, donde por fin pueden utilizar una técnica llamada Family DNA Matching, que básicamente es coincidencia familiar de ADN, y en esta se comparan perfiles genéticos con familias de posibles sospechosos, lo que llevó al nombre de David Fuller gracias a un hermano de este. Luego de 34 años y con su identidad, es arrestado en su casa. Right, David, you're under arrest on suspicion of the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Do you understand? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention, when questioned, something which you later on in court. Anything you do say may be given in evidence. Y se inicia todo un protocolo de investigación en el que es normal registrar la propiedad. Lo que no se esperaban encontrar en este proceso era 1 millón, y no estoy exagerando el número, de imágenes y material gráfico que confesarían otros delitos. En su habitación había una bolsa que contenía fotografías y al sacar la primera se percatan de que la persona de la imagen parecía estar muerta. Y así con todas las que sacaban posteriormente. Y es que luego de apartar una mesita que era una especie de escritorio, encontraron en la parte de atrás una serie de discos duros que contenían imágenes y videos de David Fuller abusando sexualmente de los cadáveres en la morgue del hospital. Y así fueron encontrando en otras áreas de la casa. Estamos hablando de casi 900.000 archivos. Eran específicamente 818.051 imágenes y 504 videos, que contenían tanto el abuso como también algún otro material que mostraba interés en el asesinato y la violación. Antes de continuar con el caso, quiero que hablemos un poco y hagamos un pequeño paréntesis por la labor que realizó el investigador David Shipley, que fue el encargado de revisar todo el material encontrado en este caso. Esto al investigador le llevó aproximadamente 1 año en total y, como es de esperarse, entró en un mundo
muy oscuro que actualmente lo hace lidiar con secuelas psicológicas. Y es que no es para menos, este cuenta cómo entró en un hueco bastante oscuro que actualmente lo hace tener flashbacks y pesadillas al respecto. Solo para que nos hagamos una idea, el investigador comenta que David Fuller realizó a los cuerpos de estas personas todo lo que es posible realizársele a un cuerpo humano en el ámbito sexual. Básicamente que todo lo que podía hacerles en este sentido se los hizo. Así que ya se darán una idea de todo lo que este hombre hacía. Las edades de las víctimas abarcan desde una niña que tenía tan solo 9 años hasta una señora que tenía más de 100 años. Y este podía realizar estos actos a la misma víctima en ocasiones diferentes o días diferentes. Y lo más horrible es que este estuvo realizando estos actos hasta 2 o 3 días antes de que fuera dado su arresto. En un inicio, Fuller negó su responsabilidad en los 2 asesinatos, sin embargo, posteriormente aceptó su responsabilidad tanto en estos como en los otros delitos encontrados en el material gráfico, que igual la verdad no entiendo cómo sería capaz de siquiera negarlo, pero continuando con su reacción, la verdad parecía estar bastante calmado, resignado al respecto, bastante psicópata de su parte, e incluso llegó a hacer una declaración diciendo lo siguiente: no estoy loco, puede que tenga algún tipo de problema residual de personalidad, ya que he llevado una vida casi cristiana y una vida mortal al mismo tiempo sin ninguna intersección. Son simplemente 2 personalidades diferentes. El 15 de diciembre del año 2021, este hombre fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, además de recibir sentencias adicionales debido a delitos como profanación de cadáveres. Tras su condena, la policía inicia a revisar nuevamente casos de desaparición, violaciones y asesinatos que fueran ocurridos en el sureste de Inglaterra con el fin de encontrar patrones o ver si Fuller fue el responsable de algunos más. Por su parte, las familias de las víctimas pidieron una investigación oficial sobre cómo Fuller pudo haber actuado durante tantos años sin ser detectado. Esta investigación se llevó a cabo y dejó un informe que fue publicado en el año 2023 que decía más o menos lo siguiente. Se destacó la falta de controles de seguridad, la ausencia de cámaras de vigilancia en áreas sensibles y la negligencia en la supervisión del personal, por lo que se hicieron 17 recomendaciones que buscan mejorar la seguridad en hospitales, incluyendo cámaras de seguridad en la morgue e implementación de protocolos más estrictos. Fuera de toda la negligencia brutal por parte de los hospitales, si bien no se sabe mucho de la vida personal de David, como les comenté anteriormente, se sabe que al momento del arresto estaba casado y tenía un hijo adolescente y vivía con esta familia, lo que nos habla de que muy probablemente esto era una de las cosas que ayudaba a mantener su fachada. Venderse como un señor mayor, ya que tenía más de 65 años al momento del arresto, que aún trabajaba y tenía una familia, ayudándolo a pasar completamente desapercibido durante tantos años. Personalmente me hace preguntar cuántos actos de este nivel pasan completamente inadvertidos y nunca lo sabremos. Y es que fue un hombre que estuvo a punto de salirse con la suya, si no es que definitivamente lo hizo, ya que con la edad que tiene no hay manera de que pueda pagar suficientes años en cárcel. Probablemente muera de aquí algún tiempo por vejez, y a mí, de nuevo, personalmente no se me hace suficiente, pero bueno. Un caso con giros completamente inesperados. Esta historia también tiene su propio documental, así que te voy a dejar por acá el nombre por si te interesa verla y descubrir un poquito más. Ahí puedes encontrar testimonios de claramente los familiares de las víctimas, tanto de los primeros 2 asesinatos como lo que sucedió luego en el hospital. Si te gustó el video del día de hoy, házmelo saber acá abajo en comentarios. Si quieres alguno similar también, y recuerda suscribirte para más contenido.